El tema que voy a hacer es Chacarera del Exilio de Rally. Bueno, a ver si les gusta. Levantar el coyullo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito malón de la chacarera. Ese hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. De Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, trashumantes mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Otro va a ser. Pueblo el caminante ya desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas. Mi preocupación fundamental es las contradicciones que existen hoy día entre el movimiento indígena y estos procesos de cambio. Es decir, todos los que de alguna manera nos preocupa o estamos atentos o escuchamos, sabemos que tanto en Ecuador, tanto en Bolivia, lo mismo acá, y también en su momento en Venezuela, los gobiernos populares han tenido y tienen, y mantienen hasta el día de hoy, algunos conflictos importantes con parte del movimiento indígena, no todo el movimiento indígena, pero con una parte importante. Y recién acá en el país estamos también, hemos estado viviendo momentos que se nos parecen mucho, digamos, a esos momentos que se estaba viviendo en Bolivia y fundamentalmente en Ecuador. Es que todavía no hemos podido salir del imaginario indígena que se ha construido desde aquella oportunidad. Y me acuerdo que en esa oportunidad Dacin Ribeiro decía algo así como que después de 500 años el indígena no puede ser el mismo indígena de hace mil de esos que aparecía por ahí en las construcciones cuando se hablaba de indígenas, se hablaba de indígenas esenciales, no sé, imaginarios. Entonces Dacin Ribeiro cuestionaba esa idea del indígena. Por lo tanto, a él le preocupaba más la construcción de la identidad latinoamericana, del hombre latinoamericano, desde ese punto de vista. Frente a lo cual le parecía importante tener claro esto de los indígenas. Y Bonfil Batalla no. Bonfil Batalla como que era de la otra posición. En un parte del debate, Dacin Ribeiro decía que a él lo indígena le parecía que era como que el acontecimiento, el hecho de los 500 años, fue como que se hubiese caído en un espejo y se hubiera quebrado muchas partes. Y que volver a reconstituir ese espejo, y lo podemos pegar, la imagen que me entregaba el espejo cuando estaba antes, no es la misma imagen que me entrega la imagen reconstruida. Y yo creo que a mí eso me ha servido mucho para pensar el tema, digamos, de qué somos hoy día los pueblos, el sujeto indígena. Sobre todo que en el caso del país, el 90% queramos no, aún en situación de negación, de invisibilidad, hemos sido objeto del proceso educacional, hemos sido objeto de procesos de evangelización,
hemos sido objeto más o menos, digamos, del proceso de adoctrinamiento político. Por lo tanto, llegar a tomar en este proceso de visibilización, llegar a asumir la identidad indígena, obviamente no se puede tener, no se puede, digamos, zafar de esa realidad. O sea, el indígena que vemos hoy día que camina, es la suma de eso, digamos, es una sumatoria de cosas que ha sumado, que podemos estar de acuerdo que han sido cosas impuestas. Sí, podemos decir eso. Pero son de que el mismo proceso de construcción de lo que fue el movimiento mapuche tenía esas contradicciones de la década del 90. Habíamos gente que éramos de la iglesia, provenía de la iglesia, gente que venía de distintos partidos políticos, gente que venía de nada, y esas contradicciones a la larga después aparecieron, afloraron, y como no se discutieron y como no se les dio, digamos, no se las encaminó políticamente, terminaron, digamos, haciendo eclosión. Lo que quiero decir con esto es que el no resolver esta parte de la resiliencia que nosotros los pueblos debemos enfrentar necesariamente digamos, el proceso de participación política, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer una resignificación. Creo que no tener claro eso tiene que ver mucho hoy día con el proceso de visión que tenemos frente a los procesos políticos que se están viviendo hoy día en el continente. Bueno, Askeru kipan tapachimiru, como una ya arutanipsma aymara paltalinja. Muy buenas tardes. Evidentemente, digamos, yo soy aymara, lo sigo manteniendo la lengua, a pesar de estar radicado ya varios años acá en Buenos Aires. En principio, yo soy del Ainu Taipi Urinsaya, de la provincia Norcaracas, Oruro, Bolivia. Es cierto que cuando migramos a otros espacios, como carangueño, nos vamos no para no retornar, siempre con esa esperanza y la posibilidad de hacer el círculo. Pero para todo esto, digamos, de acuerdo a la consigna que tenemos, como habitamos el mundo, bueno, en principio, que de alguna manera es sensibilizarnos nosotros. Para podernos sensibilizar, necesariamente tenemos que tener algunos elementos vitales, que el andino siempre ha estado en constante preocupación, como es el agua y el fuego. Entonces, yo simplemente voy a hacer una pequeña salmada para poder también ver desde lo práctico y la posibilidad de sensibilizarnos entre todos también. Porque hemos dejado de ser sensibles. Entonces, nosotros los andinos, en esta parte del Carangas, que con 3 meses de lluvia podemos vivir todo el año, a los 3.700, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, creo que para nosotros, o el título, de repente no me llama la atención, pero sí me llama la atención del resto de la sociedad, la insensibilidad frente a esto. De repente desde las ciudades es muy fácil comentar, hablar de esto, de lo que es el medio ambiente. Generalmente se habla desde ese lugar, o el cuidado del medio ambiente. No nos preguntamos qué es lo que ha pasado con la otra mitad. Es más, desde los medios o desde los gobiernos se incentiva a esto de lo que es el consumo.
Entonces, en esta parte de lo que es el consumo, justamente lo que nos falta es ser sensibles con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no? Y es desde ese lugar, esta mi sensibilidad, quiero compartirlos con ustedes. Pacha, Akaurovski, Mayanti, Antanismawa, Akachuimanakasti, Shumak Kanartasika, Ukama Wakan, Wanakmaha, Akaurovka, Mayanti, Antanisma, Kapachamama, Kaurovski, Antatata. Es cierto, es importante para nosotros la lengua, seguir manteniendo, porque esa es nuestra raíz, esa es nuestra identidad. Esperemos que el sistema educativo también pueda comprender esta de la diversidad de las lenguas, que también tenemos que ser sensibles con las lenguas, porque si no, estamos perdiendo estas riquezas multilingües, podemos decirlo así. Estamos homogeneizándonos, también estamos desterritorializando nuestras lenguas, porque primeramente ponemos más énfasis, digamos, en las lenguas hegemónicas del consumo. Ustedes lo saben, que más se pone, digamos, hay institutos de formación, por ejemplo, de inglés, de francés, de todos esos idiomas, entonces, pero no nos hablan de la sensibilidad con lo que es la madre naturaleza. Pero yo creo que nuestras lenguas nativas de acá, de la República Argentina, que muchos están en extinción o están desapareciendo, es justamente por esta insensibilidad o a falta de la insensibilidad. Entonces, simplemente, digamos, esta pequeña pauta que quería dar, compartir con ustedes, hablar de la sensibilidad que nos hace falta. Ella es quechua hablante, así que bueno, para mí es una fuerte emoción tenerla acá con nosotros, con otros alumnos, con otros compañeros a mi lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? La verdad, lo único que vine hoy más o menos para contar, seguir con lo que hablaba él de la sensibilidad. Yo puedo hablar de la sensibilidad en relación al nivel escolar, lo que yo he vivido, que no me entendían en la escuela. Cuando yo llegué la primera vez a los 6 años, cuando empecé el colegio, me decían que me aislaba, y era porque hablaba quechua, no hablaba castellano, y en el colegio ni siquiera se preocupaba por el interés de si yo sabía hablar quechua y por qué me aislaba. Por suerte tuve una compañera que me enseñó a hablar castellano, me mandaron a un psicopedagogo para que me enseñara a hablar castellano. Sufrí mucho en la primaria porque para mí fue una etapa fea. La verdad que no lo viví como una etapa linda, sino como una etapa muy fea, en la cual sufrí mucho en el tema de que la escuela no sentía que me estaba ayudando, sino que me estaba aislando. La solución que encontraron en ese momento era andar con la psicopedagoga, que ella te soluciona la vida. Sentí eso. ¿Y la psicopedagoga a dónde te mandó? Y a la psicóloga. Estaba loca, parece. Ahí me enseñaba a hablar, me decía, mirá que todo lo que hablemos acá no se puede contar a nadie. Mira tu mamá, Yo iba y contaba todo, mi mamá, mirá, no, esto. Yo tuve, gracias a Dios, digo, será que una persona amiga se preocupó por enseñarme castellano y sentía la discriminación en el mismo colegio. No sentí esa ayuda de colegio. Y la verdad lo único que también vengo hoy es para que del otro lado se den cuenta que sí pueden ayudar a nosotros. Que tal vez no es necesario, es preocuparse por el otro. Yo siento que, como dice él, no existe la sensibilidad y que se entienda que el otro no puede tal vez hablar castellano
y que se le puede enseñar de muchas formas. La verdad que yo aprendí mostrándole las formas, tal vez como ponerle, le decía, te voy a pegar un puñetazo, que era una piña, me decía, esto se llama piña, me decía la chica, y me enseñaba tal vez con la forma, y hay gente que tal vez perdió esa sensibilidad de preocuparse por el otro. Eso es lo que quisiera yo cambiar, y que tal vez los docentes más se ocuparan de ese sentimiento, no dejarlo al lado al chico y decirle, bueno, estás aislado, y bueno, mandémote al psicopegador, y bueno, te solucionamos la vida con eso. Creo que no es una opción. A mí me prohibían hablar en quechua. Me decía, vos no tenés que hablar acá esto, vos tenés que hablar castellano. Y yo digo, no sé hablar otro idioma. Que los profesores, que todas las personas tendrían que tener esa sensibilidad de poder ayudar al otro y no de ocuparse de uno mismo, porque a veces uno es egoísta y no se ocupa de los demás y no ve el otro, cómo se siente, cómo está sufriendo lo del otro lado. La verdad, eso es solo, gracias. Obviamente, como docentes y profesoras, la mayor parte de las que estamos en esta mesa y ustedes del otro lado, creemos profundamente en la educación. Creo que por esa razón, entre otras, estamos aquí, en el poder transformador de la educación. Y entonces lo primero que me pregunté es, bueno, ¿de qué mundo estamos hablando? ¿O qué mundo es este? ¿De otros mundos posibles? ¿Y cómo se nos denomina? ¿Cómo nos nombran a nosotros, los diversos? Hubo una serie de procesos de aculturación, de supuesta integración y el hecho de haber aportado al sistema económico nuestra fuerza de trabajo o al sistema de producción en las Américas. Esos factores, más otras cuestiones políticas, le dieron a las Américas, por nuestra presencia, una fisonomía que hoy no tendríamos si no fuera por la presencia africana. Y sin ninguna duda también por la presencia de pueblos originarios con los que llevamos andando juntos estos últimos 5 siglos, por lo menos, sin necesidad, o no quiero adentrarme en teorías que hablan de la llegada de los africanos al continente americano muchos siglos antes que el señor Colón, ¿sí? Hay teorías y bastante bien fundamentadas al respecto, y últimamente se han encontrado incluso, no últimamente, ya hace varias décadas, por lo menos del 70, restos arqueológicos en México, sobre todo de la civilización olmeca, respecto de la llegada de africanos aquí.